Bienvenidos sean todos ustedes a este repaso de lección de escuela sabática. En la lección número 7 para el 12 de noviembre del año 2022, titulada La victoria de Cristo sobre la muerte. De antemano quiero agradecerles por cada uno de sus likes y suscripciones a nuestro canal Estudiando el Verbo. Quiero enviarles un saludo a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y como siempre quiero decirles que el propósito de esta lección es presentarles a ustedes el Evangelio eterno, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí?, cumplir con el mandato del Señor. Así que vamos, antes de abrir la palabra de Dios, el libro de libros, hacer una oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradezco, oh Señor, en esta hora, porque nos das el privilegio y el tiempo y tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, por tu gracia y misericordia, el que podamos tener un tiempo de comunión contigo a través de tu palabra. Habilítanos con poder, Padre eterno, en esta hora para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija y nos lleve a la verdad, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por cada una de tus bendiciones, porque en Cristo Jesús oramos, te suplicamos y te rogamos todo. Amén. La victoria de Cristo sobre la muerte. Quiero invitarles para que vayamos, como siempre, al versículo de memoria que se encuentra en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios, cómo está escrito. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para poder comprender plenamente la resurrección de nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús, aun con nuestra limitada mente, a consecuencia del pecado en nuestra naturaleza humana, es necesario también comprender la naturaleza dual de nuestro amante Jesucristo. Como hombre verdadero, asumió los pecados de la humanidad caída, para que hoy usted y yo, mediante la fe en Él y por la gracia de Dios, tengamos un seguro acceso a la fuente de vida que está en Cristo Jesús. Es su justicia, su amor, su gracia, su abnegación y sacrificio en la cruz lo que nos permite, si estamos dispuestos, tener esperanza aún después de nuestra muerte. Como Dios, el Señor, la muerte no lo pudo retener por mucho tiempo, pues aunque se despojó de su divinidad y asumió forma de siervo, su vida fue sin pecado, razón por la cual el Padre lo resucitó. Como hombre cumplió con la ley de Dios y nunca se encontró en él ningún pensamiento de pecado. Cristo dio ejemplo al mundo que se puede vivir sin pecar. Su resurrección es muy importante en la fe cristiana, porque una vez que aceptemos ser regenerados mediante la obra especial del Espíritu Santo, como parte del plan de salvación de Dios para la humanidad, Dios ha prometido que veremos cara a cara a nuestro Salvador y comprobaremos verdaderamente que Dios cumple siempre sus promesas a todo aquel que en Cristo crea. La muerte de Jesús en la cruz, sin duda, estimados amigos y hermanos en Cristo, es sin duda la base de nuestra redención. Colosenses 1:14. Pero un Salvador que está muerto no puede salvar a nadie. Por eso Cristo resucitó. ¿Cómo? Cristo resucitó. La resurrección de Jesús es el sello que marca la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Es también la garantía de nuestra propia resurrección. Y en esta lección vamos a ver dos aspectos importantes. Número 1, la resurrección de Jesús. En este punto vamos a ver los impedimentos y la victoria. Número 2, vamos a ver los testigos, los que resucitaron con Él y los que lo vieron. Y número 3, la importancia de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación, ¿verdad? Entremos al punto número 1, la resurrección de Jesús. Vamos a ver el primer aspecto, los impedimentos. Para ello quiero invitarles rápidamente para que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo,
al capítulo 27, versículo 66. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Una piedra, un sello y unos pocos soldados romanos fueron los medios idóneos para impedir que los discípulos de Jesús robasen su cuerpo. Había ciertos comentarios acerca de que Jesús resucitaría, y por lo regular, en vez de creer eso, sí, el mundo, en este caso los que no sabían de que el tiempo había llegado, sí, y que Jesús aparecería, temieron que robasen su cuerpo. Quiero invitarles para que vayamos ahí mismo en el versículo 62 y al 66 de Mateo 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Pero habría otro impedimento, ¿verdad?, en este punto de tiempo en que Jesús habría de resucitar. Los discípulos de Jesús eran un puñado de galileos no muy valientes. Habían huido despavoridos durante el arresto de Jesús y se mantenían ocultos en un rincón de Jerusalén por miedo a los judíos, ¿verdad? Vamos a verlo rápidamente ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Los sacerdotes y los fariseos no tenían miedo de los discípulos, a quien temían era a Jesús. Instigados por Satanás, lo que realmente querían impedir era que Jesús mismo saliese de la tumba. Sin duda ellos pensaban que esa piedra y esos sellos iban a impedir el hecho maravilloso de que Jesús resucitara. Vamos al otro aspecto de este punto, que es la resurrección de Jesús, la victoria. Para ello quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Mateo nuevamente, ahí en el capítulo 28, versículo 2. Es el último capítulo de este evangelio. Miren lo que dice al hablar de la resurrección. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Este hecho, sin duda, no había sido previsto por su incredulidad, por los fariseos, los sacerdotes y príncipes del pueblo que estaban en contra del Señor. Ellos pensaban que Jesús iba a tratar, o los discípulos iban a tratar de robar el cuerpo. Piedra, sello y guardia temblaron ante la presencia de un solo ángel de Dios. Al llamado del Padre, el Hijo recuperó la vida que había entregado. ¿Cómo? Al llamado del Padre, el Hijo recuperó la vida que había entregado. Vamos rápidamente al libro de los Hechos, al capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ya en nuestra introducción habíamos dicho que era imposible que el Hijo de Dios fuera retenido por la muerte. Al llamado del Padre, el Hijo recuperó la vida que había entregado. Quiero invitarles también para que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué significa esto? Yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Es interesante esta parte, ¿verdad? La demostración de amor abnegado como fue el de la ofrenda voluntaria que hizo Jesús de sí mismo para redimir a la humanidad se convirtió en una razón más para el amor del Padre. El plan de salvación había sido trazado antes de la fundación del mundo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13:8 y Patriarcas y Profetas, página 48. La resurrección de Jesús era una parte del plan eterno, tanto como la crucifixión. Jesús habría de pasar bajo el dominio de la muerte, pero solo por un breve periodo. Salmos 16:10 y Hechos 2:31-32. Y después saldría glorificado para hacer la resurrección y la vida, y el intercesor del hombre como resultado de su humillación. El Padre lo ensalzaría grandemente y le daría un nombre que está por encima de todo nombre. Los ancianos, pero volvamos nuevamente a la lección, volvamos a la victoria de Cristo sobre la muerte. Los ancianos recurriendo al soborno, intentaron que el pueblo creyera lo imposible. Unos soldados se habían dormido mientras los discípulos ya hacían rodar una pesada y ruidosa piedra y se llevaban del cuerpo de Jesús. Ese fue lo que ellos dijeron a los soldados que contaran. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Mateo nuevamente, al capítulo 28, versículos 11 al 15, rápidamente. Vamos a ver el informe de la guardia, ¿verdad? Lo que los sacerdotes y fariseos querían que el pueblo supiera. Dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron dinero a los soldados, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, ¿verdad? Versículo 15. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, dice el evangelista o el evangelio de Mateo. Los intentos humanos de impedir la victoria de Jesús solo consiguieron que unos soldados asustados proclamasen que Jesús había resucitado. Cristo surgió de la tumba glorificado y la guardia romana lo contempló. Esto viene en la pluma inspirada. Ahí en el Liceo de Todas las Gentes, página 726. Vamos al siguiente punto. Sin duda, este hecho prodigioso y maravilloso del cual nosotros debemos por fe creer. Hubo testigos quienes junto con Jesús resucitaron. Al tiempo que Jesús resucitó, algunos resucitaron junto con él. Vamos al Evangelio de Mateo, nuevamente, al capítulo 27, versículos 52 y 53. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, ¿verdad? Noten aquí el versículo 52, ¿quiénes fueron los que resucitaron junto con Jesús? Muchos cuerpos de santos, es decir, gente que se había consagrado, ¿sí?, a Dios, resucitó. Que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, es decir, del Señor Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cómo es eso? Un terremoto removió las piedras de los sepulcros de algunos santos, pero estos permanecieron aún allí hasta el segundo terremoto, el que marcó la resurrección de Jesús y la suya. A diferencia de la hija de Jairo o de Lázaro, que resucitaron para volver a morir, estos santos fueron resucitados incorruptibles y noten, ascendieron junto con Jesús al cielo. Vamos rápidamente a corroborarlo con la Biblia. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8, que dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que al momento de que Jesús resucita, junto con él, algunos santos resucitaron, quienes dieron testimonio o fueron testigos, no solo de la resurrección de Jesús, sino de su propia resurrección. Y fueron
ascendidos junto con Jesús al cielo. ¿Cómo? De una manera incorruptible. Porque, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, seremos transformados lo corruptible en incorruptible, y de esa manera solamente se puede entrar en el reino de los cielos. Pero antes de ascender, se presentaron en Jerusalén testificando la resurrección de Jesús. Sin duda, muchos se maravillaron, sin duda, muchos no lo podían creer, pero esa es la victoria, no solamente de Jesús, sino también de los muertos en Cristo. Ahora, el otro punto es los que lo vieron. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 34. ¿Qué dice la palabra de Dios? Capítulo 34, al hablar de la resurrección. Miren lo que dice la palabra de Dios, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Quién es Simón? Pues Pedro. El Nuevo Testamento nos habla de muchos que vieron a Jesús resucitado y se convirtieron en testigos de la resurrección. Es decir, los que vivían en ese momento y que lo vieron morir en la cruz del Calvario, fueron testigos también de su resurrección y dieron testimonio, ¿verdad? Diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro o a Simón. Vamos rápidamente al libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hubo muchos que lo vieron resucitar. ¿Quiénes fueron ellos? De acuerdo a Mateo 8 al 28, del 8 al 10, un grupo de mujeres. ¿Quién es más? La guardia romana, Mateo 28, 11. ¿Quién es más? María Magdalena, Marcos 16, 9 y Juan 20, 16 al 18. ¿Quiénes otros? Los discípulos que iban camino a Emaús, Lucas 24, 13 al 15 y Marcos 16, 12. ¿Quiénes más? Pedro y Juan, Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5. 15, 5. Vamos a esa cita de 1 Corintios 15, 5, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la resurrección, no solamente de Jesús, sino la de todos nosotros, una vez que Cristo haya venido por segunda vez. Miren lo que dice: y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. ¿A quiénes más? A los apóstoles, cuando estaban reunidos en el aposento alto, Marcos 16, 14 y Juan 20, 19. ¿A quiénes más? Aquel que decía: hasta no ver, no creer, Juan 20, 24 al 26. ¿A quiénes más? A más de 500 personas. Vamos rápidamente al versículo 6 de 1 Corintios 15. Dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo Mateo 28. Vamos rápidamente estas citas que son muy importantes, ¿sí? Y que dan testimonio de cómo Jesús resucitó. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. ¿A quién también se le apareció? A Jacobo, el hermano de Jesús, 1 Corintios 15, 7. ¿A quién más? A Pablo. Vamos al 1 Corintios 15 nuevamente. También hasta Pablo se le apareció. Versículo 8. Dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, sin duda, camino a Damasco, ¿verdad? Ahí fue donde Pablo se convirtió. Ahí fue donde Pablo, su vida fue transformada. Ahí fue donde Pablo se convirtió en un héroe del Evangelio, un paladín de Cristo. Por eso, sin duda, es interesante cada una de sus epístolas. Pero también hay algunas citas donde él afirma su fe cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por la fe, también nosotros somos testigos de su resurrección. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Juan nuevamente, al capítulo 20, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Aunque no vimos, creemos que Jesús resucitó. Yo digo amén. Ahora, ¿qué importancia
para nosotros o para el mundo tiene la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo afirma categóricamente ahí en 1 Corintios 15:20, en esto se basa la importancia de la resurrección de Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a la versión Reina Valera rápidamente, 60, para ver si nos da un poquito más de claridad. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si nosotros vamos al comentario bíblico adventista, a esta cita, y leemos mas ahora, significa que Pablo ha demostrado históricamente la verdad de la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15:5-8, y ha destacado los efectos destructivos de negar la resurrección. Ahora puede afirmar que ha demolido la enseñanza negativa y afirmar triunfalmente la certeza de la resurrección de Cristo. La expresión más ahora graba esta certeza en la mente de los lectores de Pablo. Ahora, ¿qué significan las primicias o premisas? A los antiguos israelitas se les ordenó que presentaran la primera gavilla de la cosecha de cebada al sacerdote, quien la mecía ante el Señor como una promesa de la cosecha completa que seguiría. Esta ceremonia debía celebrarse el día 16 del mes de Nisan, Levítico 23 del 10 al 11. La cena pascual se comía el 14 de Nisan, 1 Corintios 15:5, y el 16 se ofrecían las primicias, la gavilla mecida de las primicias, o promesa de la gran cosecha que seguirá cuando todos los justos muertos sean resucitados en la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15:23 y 1 Timoteo 4 del 14 al 16. Las primicias eran una ofrenda que se presentaba ante Dios de lo primero y lo mejor que producía el campo, Deuteronomio 16 del 1 al 11. Representaba a toda la cosecha. Según 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido, dice el apóstol Pablo, es vana. Pero porque Jesús ha resucitado, versículo 14, nuestra predicación tiene sentido. Versículo 15, testificamos que Dios es veraz, es decir, que siempre cumple sus promesas. Versículo 6, creemos que también que nosotros resucitaremos. Versículo 17, tenemos fe en el perdón de los pecados. Versículo 18, veremos a aquellos que la muerte nos arrebató. Versículo 19, tenemos esperanza de una vida mejor. Y finalmente, la resurrección de Jesús nos asegura la victoria sobre el último enemigo, que es la muerte. 1 Corintios 15, 26, 54 y 55. Por lo regular, el mundo no piensa de esta manera cuando se refiere a la muerte. Se refiere a ella como algo que no hay solución. Pero Cristo ha dicho, y todos lo sabemos, a veces se nos olvida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué? Porque Él ha obtenido la victoria sobre la muerte y ha vencido el pecado. Terminamos, como siempre, con una cita de la pluma inspirada, El Celo de todas las gentes, página 729. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. La gavilla dedicada a Dios representaba las mies, así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. 1 Tesalonicenses 4:14. Qué promesa tan maravillosa, qué esperanza que no está tan lejana. Para ello quiero invitarles a que nos preparemos, que no seamos como los siervos necios que teniendo un tesoro tan grande y maravilloso lo llevemos a enterrar. Que Dios les bendiga y hasta pronto.